Laura, vamos a interrumpir el comentario de noticias internacionales. Tenemos que ir al punto de prensa que a esta hora está entregando el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Aborda otros temas, en particular una controversia que se ha generado a propósito del financiamiento de la PGU. Escuchamos al ministro. Muchas gracias. Muy bien, yo pensaba que íbamos a empezar con las preguntas relacionadas con el hidrógeno verde y el potencial que tiene para nuestro crecimiento a largo plazo, pero si se necesita una respuesta en estos temas, por supuesto que estamos disponibles para darla. Quisiera recordar en qué contexto yo mencioné este tema en la entrevista que tuve ayer en la mañana. El contexto fue tratar de ilustrar el esfuerzo fiscal que tuvo que hacerse durante el año 2022. En el año 2022, como sabemos, veníamos de un déficit fiscal muy grande, de un aumento importante de la deuda pública, que había llevado la deuda pública a 36% del producto, un déficit fiscal de 7,7% del producto en el año 2021. Y era necesario hacer una consolidación fiscal que revirtiera esta situación. Eso ocurrió durante el año 2022. Y en el contexto en el cual hice referencia al tema de la PGU fue decir, pero además dentro de esta cifra, o sea, dentro de la reducción del gasto de 23%, que hubo que hacer durante el 2022, que permitió transformar un déficit de 7,7% del producto en un superávit de 1,1% del producto. Además, hubo que absorber los costos de la pensión garantizada universal durante el año 2022. En otras palabras, aún reduciendo las cifras globales de gasto, hubo que hacerse cargo de un gasto adicional, que era el producto de la aprobación de la pensión garantizada universal. El tema de cuán financiado estaba, cuán financiado no estaba, fue ampliamente discutido en aquella oportunidad. Lo que ocurrió es que fue un periodo muy breve, porque en realidad entre que se presentaron las indicaciones que reemplazaron lo que originalmente era un fortalecimiento del pilar solidario en la PGU el día 21 de diciembre, al momento en que se aprobó finalmente la ley, que fue, si mal no recuerdo, el 26 de enero, o sea, un poquito más de un mes, hubo que resolver respecto de un cambio bastante importante en el sistema de pensiones, con un compromiso de recursos fiscales muy grande. Lo que se hizo en aquel momento, la manera en que se resolvió este tema, fue plantear que habría un financiamiento tributario a contar del año 2023. Y para eso, primero se propusieron un conjunto de medidas de reducción que buscaban aumentar el rendimiento tributario por alrededor de un 0,3 o 0,35% del producto, comparado con cerca de 1% del producto que costaba la aplicación de la PGU. Hubo en ese momento mucha discusión, hubo pronunciamientos del Consejo Fiscal Autónomo respecto de hasta dónde estaba adecuadamente financiada esta medida. Finalmente, el Gobierno se allanó a incrementar el financiamiento tributario, en la práctica casi lo duplicó hasta el equivalente a un poco más de 0,7% del producto. Pero como la medida costaba igual 1% del producto, incluso un poquito más porque se hicieron modificaciones por el lado de los costos, quedó un tercio sin financiamiento tributario a contar del 2023 en adelante. Y como las medidas tributarias se aplicaron a contar del 2023, entonces el gasto en el 2022 no tuvo ese financiamiento tributario. Entonces, cuando hablamos de que era una medida que no tenía financiamiento, es que no tenía financiamiento tributario durante el año 2022. En ese momento se argumentó que podía resolverse esto con recursos del Tesoro Público, las provisiones que se hacen para el financiamiento de proyectos de ley.
pero dado que la ley de presupuestos se había aprobado en realidad días antes de que se presentaran las indicaciones, no era muy evidente las magnitudes de lo que se podía financiar con recursos del Tesoro Público. Eso respecto de la historia de este proyecto. Ahora, ¿qué es lo que pasó en la práctica? En la práctica, lo que ocurrió fue que la implementación de de la creación de la PGU y los aumentos que tuvo de valor y de cobertura durante el año 2022, todos tuvieron que ser implementados por el actual gobierno, por el gobierno del presidente Boric. La aplicación de esa cobertura, de esos valores de la pensión garantizada universal, tuvieron un costo fiscal neto cercano a los 2.000 millones de dólares durante el 2022. Eso fue financiado en la práctica mediante reasignaciones de recursos gracias a algunos ingresos adicionales que tuvimos, por ejemplo, en la operación renta del año 2022. Entonces, en el fondo, es importante precisar, ¿cierto?, que, en primer lugar, cuando hablamos del año 2022, se trataba de que no había para ese año financiamiento tributario adicional, que el financiamiento tributario adicional corría solo a contar del año 2023 y que incluso del año 2023 en adelante solo se financiaba más o menos 2/3 del total del costo de la pensión garantizada universal, y por esa razón, cosa que también creo que mencioné ayer, cuando se presentó el presupuesto del sector público para el 2023, aproximadamente la mitad del espacio que había disponible para mayor gasto fue a financiar el efecto de la PGU durante el año completo 2023. Esos son los datos, eso es lo que nos ha tocado hacer. No nos quejamos. No es una imputación contra alguien, sino que simplemente decimos esto nos ayuda a entender la magnitud del esfuerzo fiscal que hubo que hacer en el 2022 y también en el 2023. Y por esa razón, ¿cierto?, cuando pensamos en incrementar la PGU a futuro, que tiene un costo aún mayor, porque aumentar la PGU a 250.000 pesos tiene un costo cercano a los 2.500 millones de dólares anuales. Es evidente que una vez que uno ha hecho todos estos esfuerzos por reasignar recursos, aprovechar ingresos adicionales, es evidente que gastos adicionales de esas magnitudes no pueden resolverse sin proveerle el adecuado financiamiento tributario permanente y por la totalidad de esos costos. Esa es la historia. La discusión que hubo en aquella época, ahí está los informes del Consejo Fiscal Autónomo que se emitieron en aquel momento. Por ejemplo, hay un párrafo que es bien claro respecto al 2022, donde se señala, por ejemplo, cito. Bien, escuchábamos al ministro de Hacienda, Mario Marcel, en este punto de prensa, donde se anunciaba la creación de un fondo para inversión en hidrógeno verde, junto a otros ministros, pero lo que ha captado la atención en el punto de prensa al menos tiene que ver con la declaración que hizo el ministro Marcel y la polémica que generaron sus palabras sobre financiamiento de la PGU. En el proyecto que presentó el gobierno anterior, asegura el ministro Marcel que finalmente, por distintas razones de cómo estaba estructurado ese financiamiento, no había financiamiento completo, sino que solo para 2/3 de esa PGU, al menos en el primer año de implementación. Era lo que planteaba el ministro, quien daba una explicación más bien técnica.